Bueno, un feliz día para todos ustedes. Saludo muy especial. Vamos a mirar albores de la filosofía cristiana. Comenzamos con 1 Corintios capítulo 2 versos 7 al 8. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero la sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Lo mismo está pasando ahora. Si los gobernantes de ahora, los ministros, algunas partes del Congreso, conocieran de lo que hay en la Biblia, de lo que ha habido en la historia del cristianismo, de sus mandatos, preceptos y estatutos, no estarían sacando leyes que fueran en contra de la propia moral, del propio respeto, en contra de la tolerancia, queriéndole a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero bueno, vamos a ver una palabra de Santo Tomás que dice, toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. La Biblia dice en San Juan 16:13 que el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. Hubo una vez Moisés que recibió un consejo de alguien que no pertenecía a los judíos o a los israelitas, y fue de su suegro Jetro, que pertenecía a Madián, y le dio un consejo y le dijo, saque de las tribus un hombre sabio, hombres sabios, entendidos, que puedan juzgar las cosas menores y usted juzgue las cosas mayores, que a ellos se les salgan de la mano. Pues, aunque este hombre Jetro no pertenecía al pueblo ni tenía la sabiduría del pueblo, pero mire que ahí hubo verdad y esa verdad le sirvió para que Moisés pudiera administrar el pueblo de Dios. Ahora, muchas veces el orgullo cristiano, y lo digo con mucho respeto, porque hay veces que yo me he encontrado en esa situación y he visto a muchos que no aceptan un consejo de otro porque no pertenece a su denominación o porque no la ha pasado con él. Y ese orgullo es un obstáculo que le impide adquirir la sabiduría que Dios le ha dado al otro. Esta es una de las razones por las cuales Tomás de Aquino dice, toda verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu Santo. Pero es que a veces, muchas veces no tenemos la capacidad para recibir el consejo de otro y nosotros creemos que nos la sabemos toda. No, no, por mucha experiencia que yo tenga en el cristianismo, en ventas, como administrador, siempre va a haber una persona que sabe más que yo en determinada área y tengo que tener la suficiente humildad para decir, sí, creo que me equivoqué y usted tiene la razón, vamos a hacer lo que usted dice. Hay muchos líderes, pastores orgullosos que no doblan su hoja y cree que lo que ellos piensan y hacen están bien, dejando a un lado los pensamientos, sentimientos y emociones de lo que otra persona le puede aconsejar y sugerir. Ese orgullo es la pared que impide que crezca en su ministerio. Así que deberíamos estar en modo discípulo en cada momento. El pensador, la persona que piensa, convierte su intelecto en pura oración
Y entonces comienza a meditar las cosas, a analizarlas, cuándo, dónde, por qué la Biblia dice esto o por qué mejor no dice la otra cosa. Nosotros, como pensadores bíblicos, deberíamos meditar y razonar en su palabra de día y de noche, no para irme en contra de ella, sino para deleitarme en lo que ella dice. Hay una lucha solitaria de la persona que piensa con la verdad, como Jacob luchó a solas para conseguir la bendición de Dios hasta rayar el alba, según Génesis 32:24. Mire, aquí hay un ejemplo de lucha para ser bendecido. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos luchado contra el sueño, contra el cansancio, contra la pereza, para leer las escrituras, meditar las escrituras, escribir sobre las escrituras y hacer una aplicación personal para vivir conforme al agrado de Dios? No, no, no. Muchas veces o preferimos ver un partido, o preferimos ver una novela, o preferimos salir. Y yo no digo que eso no esté bien. Eso está muy bien. Pero hombre, luchemos en la meditación para llegar a la verdad. Ahora, conocemos que la verdad es Cristo. Sí, bíblicamente la verdad es Cristo. Ahora, desde el punto de vista filosófico, la verdad es una realidad consistente que no cambia a través del tiempo. Y el único que no ha cambiado a través del tiempo es Dios y su palabra. Cristo, que es la palabra viva de Dios, y la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. Pero estas cuestiones son para meditarlas. La filosofía, desde el punto de vista teológico, es una herramienta que sirve para esclarecer las palabras, los pensamientos y los conceptos. Se tiene un concepto muy errado de la filosofía en el cristianismo. Pues bueno, si usted fuera un filósofo de la filosofía cristiana, podría argumentar y ampliar de una manera amplia y profunda y en un nivel más alto las grandezas y las maravillas de Dios. Claro, hay huecas, sutilezas y filosofías vanas, también las hay, pero de esas no, nada que ver nosotros como cristianos. Ahora, muchos profesan la fe cristiana, pero lamentablemente no todos son cristianos. Unos en un nivel más alto que otro, otros aprendiendo, como en mi caso. Llevo toda mi vida en el cristianismo, pero todos los días aprendo. Y aprendo dentro de la iglesia, aprendo dentro de la casa, aprendo en la calle, aprendo en el trabajo. Esa sabiduría secular, ese sentido común que me ayuda a tomar buenas decisiones. O como dice el rey David en uno de sus salmos, ayúdame a contar todos los días a que traiga a mi corazón sabiduría. O sea, ¿por qué vamos a vivir una vida donde no tengamos cuidado de cómo es que la vamos a vivir y cómo es que vamos a adquirir eso? Mire, comparando el cristianismo del siglo primero con este siglo, aquí no hay cristianos. Aquí hay profesores de educación cristiana, aquí hay aprendices y amigos del objeto de la cristiandad. El cristiano es una planta rara, precaria, a la que se debe prestar atención y mucho cuidado. Porque es que el cristiano ha dejado de ser yo porque Cristo viva en mí. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el cristiano verdadero se va a encontrar en choque constante contra todo lo que no es verdad para él, que es la Biblia. Entonces nos encontramos a muchos líderes religiosos dando un consejo
con dos características: siendo iracundo y siendo contencioso. Y el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino que tiene que ser amable para con todos, a corregir con amor, por si Dios le concede que se arrepienta. Pero entonces vemos que ahorita ya tienen como un señorío alejado de lo espiritual, y parece más que la iglesia le perteneciera a un hombre o a una organización y no perteneciera a Cristo y a sus mandatos, preceptos y estatutos, porque el yo creo, el yo pienso y el a mí me parece es el que está gobernando. Y uno dice, wow. Mas sin embargo, la mirada debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Ahora, la verdad no evoluciona, simplemente se desvela. La verdad es básicamente revelación y descubrimiento. Mire, en Dios no hay, no hay variación, ni se muda, ni un día dice una cosa, ni un día dice otra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y asimismo la verdad. Cosas que están ocultas, encubiertas, pero que cuando nos damos cuenta, encontramos esa verdad. Entonces, hay alguien que habla, que se da a conocer, pero resulta que a través del tiempo nos damos cuenta nosotros de que realmente no era como él decía las cosas, sino que a través del tiempo nos dimos cuenta de lo que verdad era. Hay muchos casos, como en el caso de gobiernos actuales en Latinoamérica, no voy a decir qué país, no quiero que la crítica se conozca mucho, más sin embargo lo digo como algo que tenemos que aprender de la historia. Un gobierno apreció mucho la religión y la libertad de religión, pero que hoy en día está sacando las instituciones religiosas de su país. Yo creo que ya muchos se dieron cuenta de quién estoy hablando. Y, y no respeta este gobierno, no respeta sacar las instituciones religiosas de su país. Oiga, presidente, ¿fue que se le olvidó a usted que el trabajo de la iglesia es ayudar a transformar los corazones, los pensamientos, sentimientos y emociones y sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz que es Cristo? ¿O porque se dejó ofender por un pensamiento de ellos, entonces ya lo quiere sacar? Eso es la tipología de un dictador, que entonces no se le puede hablar y sugerir nada, porque es que las cosas se van a hacer como usted quiera, y no, así no son. Entonces, aprendemos una verdad cuando captamos un aspecto en nuestra historia. Nos vamos a salir de lo general y nos colocamos en lo específico. Mire, nosotros debemos aprender todos los días un poquito, y debemos todos los días dejar lo malo un poquito, un poquito. Si tú te fumas 5 cigarrillos al día, entonces al otro día no se fume 5, fúmese 4. Poquito a poquito ir dejando lo malo. Y eso, en cuanto a que todos los días debemos adquirir sabiduría, te coloco un ejemplo. Te enojaste hoy por X cosa. Entonces mañana te vas a dar cuenta de que esa cosa que te hizo enojar ya no va a gobernar sobre ti. Y así poquito a poco, irás volviéndote en el camino de la perfección. Así que yo les animo estos 15 minutos que hemos estado reflexionando acerca de estar orientados hacia la verdad, a que dejemos que Dios actúe, pensemos y esclarezcamos todo a través de la meditación, la oración y la Biblia. Mis amados, un abrazo fuerte para todos ustedes.
Les quiero mucho, les amo mucho y les respeto mucho. Dios les bendiga.